Impactante número trae el parte recogido por el Ministerio de Salud en Brasil. 4.195 fallecimientos, lo cual establece como el récord en dicho país. Asciende la cantidad de víctimas ya por la pandemia a 336.947. Repetimos el número, 4.195 muertos. Recuerden la cantidad de casos en nuestro país, 20.870. Aquí hablamos de fallecimientos, más de 4.000. Se registraron en las últimas 24 horas 537 muertes en toda la República Argentina. Más de 500 casos por día. Hay que pensar un poco en esos números. En 2 días tenemos casi 1.100 muertos. La proporción de población entre un país, Argentina, y otro país, Brasil, es de 5-1. 20.000 personas contagiadas en Argentina representan 100.000 personas contagiadas en Brasil. Y son datos que aquí se vio solamente un día. Y cuando estaba en el pico de la pandemia, en la segunda ola. Esto no quiere decir que Brasil está saliendo, es probable que se esté manteniendo, pero pueden servir algunos ejemplos para ver lo que pueda venir en Argentina, aprender con los errores de Brasil y tratar de que el impacto en Argentina no sea tan grande. En la primera ola era Manaos, bajó, Brasil explota, Argentina se burlaba el gobierno de lo que pasaba en Brasil, la culpa era de Bolsonaro, equiparó y fue más arriba inclusive en las estadísticas. Contagiados por millón de habitantes y fallecidos por millón de habitantes, no miente el indicador. Con lo cual el secreto está, oxígeno, acá faltó, camas de terapia intensiva, faltó, y vacunas, que ahora está mejorando mucho, pero que al principio estuvo lento. 1.320 fallecidos por cada millón de habitantes. La tasa de mortalidad argentina es una de las más altas de América. El país no deja de batir récords de muertes y contagios por COVID-19. La provincia más afectada es Buenos Aires, la más poblada, especialmente la región metropolitana, donde se ha detectado la mayor velocidad de propagación de infecciones en las últimas 3 semanas. Tenían delante de sí un informe con una cantidad de cifras y la conclusión es que si las cosas seguían así, el sistema sanitario argentino iba a un inminente colapso. ¿Sí? Algo pasó entre ese informe del viernes pasado y la decisión de hoy del gobierno argentino de mantener por 21 días más algo que los propios asesores del gobierno decían hace 15 días que eran restricciones cosméticas. Entonces, el informe de hace una semana hablaba de un inminente colapso. Los especialistas que asesoran al gobierno le habían dicho hace 15 días son restricciones cosméticas, seguramente va a haber que tomar restricciones mayores. Una semana después, cuando tenían que tomar restricciones mayores, el gobierno decidió no, repetir las restricciones de los últimos 15 días. Es verdad que los casos bajaron un poquito. Es verdad que bajaron también algunos indicadores, pero no da para tanto. Es más, cuando uno compara las cifras de la Argentina con las cifras de Brasil, el caso que es estudiado por la Organización Mundial de la Salud como un peligro para la humanidad, un reservorio de cepas. Brasil, el caso que ha generado el horror de todos estos últimos meses, de toda la humanidad por el desmanejo de la pandemia. Brasil, en lugar de los 4.000 muertos por día. Si uno compara las cifras de la Argentina con las de Brasil, ¿cómo se las tiene que comparar? Es decir, en términos proporcionales, los resultados son inquietantes. Les adelanto, de los 3 indicadores más preocupantes que hay de la pandemia, en dos de esos indicadores, Argentina ya superó a Brasil. Lo que van a ver esta noche en este editorial, en GPS, son cifras de World in Data. Es una página web que busca cifras oficiales y las pone a disposición de cualquiera. Cuando uno se toma el trabajo de comparar estos datos, surgen estas cosas. Primero, casos diarios de COVID por millón de habitantes. ¿Sí? Argentina,
y Brasil. Insisto, por millón de habitantes. Brasil es un país de 200 millones de habitantes que tiene, claro, cuando uno ve, dice, bueno, son 4.000 muertes por día, son miles y miles de casos por día. Bueno, para compararlo, lo hicimos cada 100.000 habitantes, que es como se debe hacer, para que haya una noción de proporcionalidad. Vean las curvas. Esto es el año 2021, ¿eh? 2021, no el 2020, 2021. En este caso, por millón de habitantes, no cada 100.000. O sea, a veces se hace cada 100.000, a veces se hace cada millón. En este caso, son cifras tomadas por millón de habitantes. Lo mismo, acá las curvas van paralelas, ¿sí? Esto es lo mismo que pasó en Brasil, pasó en la Argentina, las fiestas. La Argentina, después de las fiestas, intentó algunas restricciones, los casos empezaron a caer, hasta marzo, que ahí arranca la curva. ¿Qué pasó en Brasil? Los casos no cayeron después de la fiesta, se mantuvieron. Bajaron un poco, volvieron a subir, bajaron un poco. Pero fíjense que acá algo pasa. Se desata acá, todo esto es el festival de lo que nosotros vinimos contando durante el verano y decíamos, la segunda ola en Brasil, acá la segunda ola no llegó a la Argentina, la segunda ola en Brasil con la cepa de Manaus y la cepa de Río de Janeiro, la segunda ola no llegó a la Argentina. Llegó la segunda ola y vean lo que pasa. Se cruza la curva. Argentina cruza la curva de Brasil. Solamente acá había tocado en un momento dado, después de las fiestas, la curva de Brasil. Acá no solo cruza la curva, sino que vean la diferencia. Este es el estallido de casos de la segunda ola de la Argentina, que supera ampliamente la curva exponencial que tuvo Brasil. Brasil tuvo su curva exponencial de la segunda ola en un momento dado, después se mantuvo y está en este punto hoy. Tampoco es que Brasil está para destapar champán, pero vean lo que fue la Argentina. Vean cómo creció la ola y hoy, en casos diarios por millón de habitantes, Argentina está peor que Brasil. Este es el primer dato. Vamos a ver la segunda placa. La segunda placa es el famoso R, este que le gusta tanto al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el R, es la tasa de reproductibilidad. ¿Cómo se reproduce el virus? Lo mismo, ¿sí? En un momento dado la Argentina estaba en 1.2, Brasil estaba en 1, ¿sí? Después Brasil le va ganando a Argentina. Cuando arranca, otra vez, ¿sí? Arranca la segunda ola, la curva de reproductibilidad de la Argentina es mucho más alta. Acá está lo que dice el gobierno. Bajó la tasa de reproductibilidad, efectivamente bajó un poquito después de las restricciones cosméticas de las que hablaban los propios especialistas del gobierno, ¿eh? Bajó acá en estos últimos 15 días. Bajó un poquito, pero no es que bajó como para destapar champán. Sigue siendo alta y en Brasil también sigue siendo alta, pero en la Argentina es más que Brasil. O sea, la tasa de reproducción en Brasil, la cuna de la cepa Manaus, la cuna de la cepa Río de Janeiro tan contagiosa, es inferior a la que hay en Argentina. 2 índices peores que en Brasil. Vamos al tercero. Este es el de las muertes diarias por millón de habitantes. ¿Sí? Muertes diarias por millón de habitantes. Las curvas iban paralelas, insisto, año 2021, las curvas iban más o menos paralelas. Argentina un poco por abajo, acá se le acerca, ¿sí? Tiene un estallido de muertes cada millón de habitantes. Siguen las curvas más o menos paralelas hasta que en Brasil arranca la segunda ola. ¿Sí? Tengan en cuenta que la cantidad de muertes por millón de habitantes va con una demora, o sea, los casos que se contagian hoy se convierten en muertes en 15 días, en 20 días. El año pasado era en un mes. En este caso es cada menos tiempo porque estas cepas atacan y cuando matan más rápido. Bueno, la cantidad de muertes se dispara en Brasil, ¿sí? Insisto, está el análisis proporcional, no hablamos de los muertos puros, sino de los muertos cada millón de habitantes. Vean hasta dónde llega. ¿Sí? Efectivamente, los muertos en Brasil están altos. Pero vean qué pasa, ya le dijimos que la segunda ola en Argentina llega después que Brasil. Vean cuándo llega la segunda ola en Brasil. Vean cómo se dispara en la Argentina. O sea, se dispara proporcionalmente igual que en Brasil. Si uno mira, dice, bueno, acá, mira, la segunda ola
desató las muertes de la manera proporcional. Ahora bien, los casos, ese pico de casos de 29.000, 27.000, 25.000, seguramente va a hacer que la tasa de muertes siga subiendo. Porque la tasa de muertes en la Argentina, que estaba en 500, puede volver a subir como volvió a subir un poquito en Brasil. O sea que de los 3 principales indicadores de comparación entre Brasil y la Argentina, en 2, la Argentina al día de hoy está peor. Aún con las restricciones que tomaron hace los últimos 15 días, ¿hay para pensar que haciendo lo mismo los casos van a caer mucho más? No, pueden caer un poquito más, puede que caigan, pero las muertes, como vienen con demora, posiblemente sigan subiendo. ¿A qué viene toda esta introducción? A que cuando uno ve que el gobierno nacional sabe que hay un inminente colapso en puerta, porque las camas de terapia intensiva siguen batiendo récord todos los días. Sin embargo, no toma medidas drásticas. Dice, bueno, más de lo mismo y a lo sumo mandamos el DNU al Congreso para que los gobernadores y la Ciudad de Buenos Aires se dejen de romper los huevos y entonces tengan que acatar lo que ahora es ley y no es solamente un decreto. ¿El gobierno sabe lo que está pasando? Y sí. Pero a diferencia del retrato que diseña la oposición, lo que uno tiene que ver es que este es un gobierno débil. Es más, yo le diría, es un gobierno al que nadie le da pelota. O cada vez le dan menos pelota. Los gobernadores le dan muy poca pelota. No solamente está el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que dicen, no, ¿sabe qué? Ustedes quieren cortar las clases, nosotros mantenemos las clases presenciales. Sacaron un DNU, nos fuimos a la corte. Y además hicimos forum shopping. Hicimos un fallo a medida que nos sacó una Cámara Contencioso Administrativo. Y hoy, enseguida les vamos a contar los detalles, acaba de salir otro fallo insólito de la Cámara del Crimen, la Cámara que tiene que ocuparse de los asesinatos. Le cae un habeas corpus. A ver, yo no soy abogado, hasta yo sé que el habeas corpus es federal. Sin embargo, la Cámara del Crimen se expide sobre un habeas corpus, algo que es competencia de la justicia federal, se expide largamente, le dice al gobierno, esto es inconstitucional, saquen una ley en 15 días, la Cámara del Crimen de la ciudad. Y al final dice, no, ¿sabe qué? Somos incompetentes. Entonces, si son incompetentes, ¿para qué hablan? ¿Para qué se expiden? ¿Para qué opinan? Porque alguien les pidió opinión, entonces la Cámara del Crimen opina contra el gobierno, saca otro fallo contra el gobierno, pero al final dice, no, pero no es nuestra jurisdicción, somos incompetentes. Entonces, ¿para qué hablan? Incomprensible. Quiero decir, insisto, este es un gobierno al que se le cagan de risa. Córdoba tiene un estallido de casos. Sin embargo, Córdoba ni siquiera restringió demasiado la circulación y los locales siguen abiertos hasta las 24. Y la presencialidad en la clase ahí sigue igual. Entonces, la verdad que no importa. Todo el país, cuando uno ve, si hace el desglose y compara ciudades con ciudades, no se puede comparar ciudades de Argentina y de Brasil, se puede hacer, pero no sería serio. Pero cuando uno mantiene estas comparaciones proporcionales y ve que la Argentina hoy, en 3 de los indicadores fundamentales, en 2 está peor que Brasil, la verdad que no se entiende cómo hay distritos que dicen, no, ¿sabe qué? Vamos a mantener, no le vamos a dar bola al gobierno. Y el gobierno tampoco se anima a decir la verdad. Esta es la otra cosa. Pareciera que todos están en modo campaña electoral y nadie quiere dar malas noticias. Yo no sé quién habrá sido el coach que ha instalado esta cosa de que no hay que pegarse con las malas noticias y que no hay que dar malas noticias porque esto te afecta la performance, te afecta la imagen, queda mal. Entonces vieron que cuando el presidente tiene que dar una mala noticia lo manda al jefe de gabinete, lo manda a Santiago Cafiero, o cuando saca un decreto, cuando tiene que dar una mala noticia sacan un decreto y ponen un poco la cara. Y cada vez que pone la cara también le sale mal. Entonces ahí sí estamos en una situación un poco delirante por la cual nadie quiere tomar las medidas antipáticas que la pandemia exige. Y es así. En Alemania, esto, a ver, le está pasando a todos los gobernantes del mundo. También le pasó a Angela Merkel, digo, en Alemania, que después quiso meter un cierre drástico en Pascua porque se le venían los contagios y después dijo, ¿saben qué? Retrocedo. Pero ¿qué fue lo que hizo Angela Merkel? Lo que quiere hacer Alberto ahora. Mandó y logró del Parlamento una ley que le permite aplicar las restricciones, ¿sí?, con algunos parámetros sanitarios. El gobierno lo que quiere es que el DNU, que está por salir, que va a poner diferentes medidas y diferentes números para saber si una región o una ciudad está en riesgo sanitario o una provincia está en riesgo sanitario, se convierta en ley. De modo tal que si un gobernador
prefiere ignorar lo que dice una ley, estará violando la ley, pero esto no va a eximir de la judicialización. Entonces, por más que sea un DNU, sea una ley, alguien se va a presentar a un tribunal y va a decir que es inconstitucional. Y después, párrafo aparte para los tribunales, muchachos, porque la Corte Suprema de Justicia dijo, bueno, si nosotros somos competentes. El procurador Eduardo Casal, un tipo que acaban de denunciar por enriquecimiento ilícito, y no es que la denuncia, lo denunciaron así nomás. El tipo, mientras era procurador en los tiempos de Macri, ahorraba $8.300 por mes, mucho más que su sueldo, y no se entiende de dónde salía. Esto fue, lo contó el diputado Rodolfo Tagliada ayer en una reunión de la comisión que hace el seguimiento del Ministerio Público Fiscal, y hasta lo de Cambiemos se quedaron estupefactos. Después le vamos a dar los números del enriquecimiento de Casal. O sea, el procurador interino Casal, que está, en algún momento va a tener que ir a dar a la justicia explicaciones sobre su enriquecimiento ilícito. Es más, fue tan, iba a decir asqueroso, fue tan sorprendente el enriquecimiento del fiscal Casal en sus declaraciones juradas, no les estamos diciendo nada, declaración jurada 2016 contra 2019, que él se autodenunció y va a ir a la justicia a tener que dar explicaciones. Ese procurador, que ni siquiera es el titular, que es interino, se cagó en el gobierno y le sacó un decreto diciendo, ¿sabe qué? El DNU es inconstitucional. Entonces, acá está el procurador Casal. A este, que no saben ya cómo hacer para tirarlo por la ventana, porque se agarra a su asiento, para el cual no fue votado ni elegido, y se agarra como si él fuera un prócer de la República Argentina. Otro que va a tener que dar explicaciones por enriquecimiento ilícito, porque logró la maravilla de tener... por ahí tengo los números, pero igual se los vamos a dar enseguida en el GPS. Tenía 3 casas y 3 años después tenía 11 propiedades. Tenía $135.000 y 3 años después tenía $435.000 en efectivo. Eso sin contar la cantidad de acciones. Y encima acciones de empresas en las cuales él nunca se excusó de intervenir e incluso removió al fiscal que controlaba el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o sea, el Fondo de los Jubilados del ANSES, que tiene participación en un montón de empresas, lo sacó. Él era el jefe, porque era el procurador, lo sacó de ahí al fiscal de Bedia y intervino en cantidad de fallos que tenían que ver con empresas de las cuales él era tenedor de acciones. Este señor se cagó en el gobierno y dijo, no, ¿sabe qué? El DNU es inconstitucional. Este es el problema con el gobierno hoy por hoy. La oposición lo intenta pintar como un gobierno casi tiránico, una infectadura, y la verdad que es un gobierno débil, al cual no le dan pelota a los tribunales, al cual seguramente la Corte le va a sacar un fallo en contra, y que anda implorando ahora que por favor medidas como las que se toman en todo el mundo para frenar los contagios se conviertan en ley, a ver si alguien le da pelota. Así de dramática es la cuestión y bienvenidos, esto es GPS. Los detalles de los DNU, las restricciones y todo esto, tenemos nuevo ministro de Transporte. Se conoce el nombre del sucesor de Mario Meoni. La semana pasada, lamentablemente, mientras estábamos al aire, en un accidente de tránsito, fallece el ministro de Transporte, Mario Meoni, un hombre del Frente Renovado. Bueno, el espacio, el Ministerio de Transporte queda en manos de alguien del Frente Renovador, se llama Alexis Guerrera, fue intendente de General Pinto, igual que Meoni, 3 veces fue intendente de General Pinto, provincia de Buenos Aires. Arrancó siendo un intendente muy joven, 12 años después, ya es este señor que era el presidente de Trenes Argentinos. Néstor Espósito, buenas noches, ¿qué más se sabe de este hombre? Básicamente que es un hombre que proviene del Riñón de Massa, que el Ministerio de Transporte estaba reservado dentro de la coalición del Frente para Todos, básicamente para el Frente Renovador, que Massa fue quien lo impulsó, es un hombre de su confianza, era un hombre que además tenía relación con Meoni, de que trabajaban juntos, pero sí tenían una sintonía política e ideológica y también habían transitado buena parte de la gestión de Meoni juntos. Es el hombre elegido. Alberto Fernández lo conoció en las últimas horas, tenía con él una relación indirecta de cualquier político. Lo conoció, conversó con él y lo eligió entre 3 opciones diferentes. Una de ellas era una mujer, terminó inclinándose por él porque fue el hombre que considera... Titular de Ferrocarriles Argentinos, además, y por eso es importante, porque justamente lo que decíamos el viernes pasado cuando fallece Meoni, decíamos en el momento en el cual el gobierno está intentando
ver cómo hace para bajar la circulación, para que los trenes vayan con menos gente. Bueno, es el titular de Ferrocarriles Argentinos, se supone que conoce bien el mundo del transporte, que es la urgencia. Ahora, el gobierno tiene dos urgencias. Una sigue siendo cómo bajar la cantidad de gente que entra y sale de la ciudad de Buenos Aires. Esto lo tiene que hacer en colaboración con la Fuerza de Seguridad de Ciudad de Buenos Aires y las fuerzas federales, pero también depende de los ferrocarriles sobre todo, y también de los colectivos, los permisos y todo eso. Pero la otra urgencia quedó postergada esta semana cuando el ministro interino de Transporte, Gabriel Catopodis, el de Obras Públicas, que estaba a cargo de Transporte, firmó la prórroga porque además vencía el contrato de la hidrovía. A ver, nosotros acá en la ciudad no nos enteramos de nada, pero la hidrovía es la autopista del agua por donde salen la mayor parte de las exportaciones de la Argentina. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Bueno, si se estatiza, si no se estatiza, si se arma un consorcio, cómo se va a explotar, pero también la importancia de quién va a estar a cargo del dragado del río Paraná para que salgan las exportaciones argentinas y de Paraguay y de Bolivia y de una parte de Brasil salgan rumbo a los mercados. ¿Qué está discutiéndose? Bueno, por ahora se prorrogó el contrato, 3 meses más, o sea, nada, en lo que son estos contratos, nada. Pero la cuestión está en que necesitan sacar, el gobierno está pensando en sacar a la empresa de los Romero, una empresa vinculada al alfonsinismo que producto del Pacto de Olivos había quedado en el balizamiento de la hidrovía, pero los Romero terminaron haciéndose los arrepentidos en la famosa causa de los cuadernos de Bonadío, terminaron diciendo que ellos le pagaban a Cristina, y claro, no se dieron cuenta que ahora Cristina es una señora que está de vicepresidenta. Imagínense la gracia que le causa. Bueno, finalmente, ¿cómo va a quedar eso? Por ahora hay una prórroga con la empresa belga que hace el dragado de la hidrovía, que se llama Yandenul. Le están viendo cómo sacarse de encima a los Romero, pero eso va a ser dentro de 3 meses. La posibilidad es que le den el balizamiento al sindicato. El sindicato de dragado y balizamiento es una de las posibilidades, o que se haga cargo el Estado a través de alguna empresa que se haga cargo del balizamiento. Del dragado no hay manera porque esas máquinas son muy especiales. Vamos a volver a la cuestión de los contagios y vamos a volver a la cuestión de esto que les decía yo en el editorial. Lo del gobierno, la verdad que mucha bola no le da a nadie. El dictado de clases se realizará exclusivamente a distancia. Vamos a mantener la presencialidad todos los días como hasta hoy. Lamentablemente, en estas zonas de alarma se trata de una medida necesaria para reducir la circulación. Estas decisiones las tomamos en base a 3 criterios. Primero, obviamente, y el más importante, el criterio pedagógico. Para nosotros, la primera prioridad es cuidar la salud y la vida. La educación es un tema prioritario. Solo se dictan clases a distancia allí donde la pandemia lo exige. En el caso de la escuela secundaria van a tener presencialidad, pero de manera bimodal, alternando entre clases virtuales y clases presenciales. Las próximas semanas pueden llegar a ser muy duras en la ocupación de camas de terapia. Cuidar la salud y cuidar el bienestar integral de cada uno es responsabilidad de todos. La información es urgente porque se conoció, recién yo se los adelantaba en el editorial, pero se conoció un fallo de la Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires que dice que el DNU del Gobierno Nacional, que impide la circulación, no habla de las clases, habla de la circulación, es inconstitucional. Pero entonces yo dije, pero esto era a propósito de habeas corpus. Ahí está el fallo, por si no me creen, muchachos. Yo decía, pero el habeas corpus no es una cuestión de competencia federal. Néstor Espósito, ¿qué es esto? Este es un fallo de la Cámara del Crimen, de la Sala Sexta de la Cámara del Crimen, que es el tribunal, como bien decías, que se encarga de revisar los homicidios, los robos y demás. Le presentaron un habeas corpus, un dirigente vinculado con la oposición, Abel Fratámico, le planteó un habeas corpus diciendo que estaban restringiendo las libertades personales por esta prohibición de circular entre las 0 y las 6, luego extendido hasta las 20 y las 6. En ese contexto, el tribunal lo que dice es: no se puede seguir gobernando por DNU. Basta con los DNU. Se pudieron aceptar. ¿Y a cuento de qué?
se pudieron aceptar los DNU cuando estalló la pandemia, porque fue una situación sorpresiva, no estaba sesionando el Congreso, entonces ahí lo podíamos aceptar. Ahora... A ver, pero igual aclaremos que una cámara no es un panel de televisión, muchachos. Un juez tiene que opinar de lo que le compete, ¿o no? Sí, pero además es mucho peor todavía, porque no solo opina sobre este tema, sino que además le dice, DNU basta. Esto tiene que salir por ley. La ley tiene que tener una cláusula gatillo para que, por ejemplo, cuando se disparan los casos más de un determinado número, entonces hay que tomar determinadas medidas. Esto tiene que salir por ley para evitar los DNU y además exhorto al presidente y al Congreso que lo hagan en el término de 15 días. Es decir, el tribunal resuelve en cuánto tiempo el Congreso tiene que sesionar, debatir y aprobar una ley y además le dice al gobierno que tiene que aprobar. Y contame el final. Ese es el final, no hay final. Que se declaran incompetentes. Sí, se declaran incompetentes porque el cuestionamiento tiene que ver con una organización no gubernamental y con gente individual, con personas individuales que decían yo quiero circular después de las 12 de la noche. Entonces lo que dicen es que esto no es materia de habeas corpus no es de jurisdicción federal. Sí, pero lo que me pregunto primero que nada es cuánto van a tardar en hacerle una denuncia en el Consejo de la Magistratura. Pero, a ver, perdón. El habeas corpus tiene que presentarse, no, está bien, se presenta en sede penal. ¿No es que ¿sí? los habeas corpus de los desaparecidos no iban a la justicia federal? Sí, no, pero independientemente en sede penal. de eso... No existía, en esa época no existía el contencioso, decís, el contencioso administrativo federal se creó mucho tiempo después. O sea que después de la reforma. Claro, no, esto era sede penal. Lo lógico igual es que se planteen en sede penal también. ¿Y un habeas corpus por qué? El habeas corpus puede tener distintos motivos. No, si acá no hay un desaparecido. Ese al que hacías referencia tenía que ver con justamente para saber a disposición de quién. Sí. Por ahí una persona justamente... ¿Pero hay algún desaparecido en el transporte? No. El habeas corpus se presenta cuando te restringen la libertad personal. Si, por ejemplo, arbitrariamente a vos no te dejan salir de la puerta del canal para afuera, vos presentas un habeas corpus, ese señor no me dejan salir y viene un juez y te dice salga, araña, salga. Bueno, en este caso lo que decían es que la restricción de circulación nocturna era un avasallamiento sobre la libertad personal. El propio fallo dice que esa medida, que es parte de un DNU, que está mal, que esa medida es razonable. Dice, no es irrazonable para contener la ola de contagios. ¿Y no es que ellos se declaran incompetentes al final? Sí. Bueno, entonces... lo que pasa, pero espera, nuestros códigos procesales establecen que cualquier juez resuelve una medida cautelar, lo que corresponde en realidad es que resuelvan la medida cautelar y después se expidan sobre la competencia. Eso es lo que establecen nuestros códigos procesales. O sea, hasta ahí estamos bien. A ver si digo, más allá de lo que resuelvan, pero es correcto que resuelvan una medida cautelar que se supone urgente y después sí se expidan sobre su competencia. A ver si se entiende la locura. La acción pide que el DNU sea declarado inconstitucional. El tribunal no lo declara inconstitucional, pero dice no pueden seguir gobernando por DNU. Opina. ¿Pero por qué la Cámara del Crimen opina sobre cuestiones políticas? Esto es lo que no entiendo. No es un tribunal constitucional. Porque eso es lo que le llevaron. Eso es lo que le llevaron y tiene que pronunciarse sobre lo que le llevan. No, está bien. Digamos, el juzgado siempre tiene que expedirse sobre la cuestión que le lleva, en este caso, digamos, quien plantea el habeas corpus, ¿sí? El juzgado tiene que expedirse para, digamos, concederte o rechazarte lo que estás pidiendo, pero se tiene que expedir de un modo u otro. Es muy raro, el fallo es contradictorio, es autocontradictorio y está sujeto no solo a polémica, sino también a una apelación que yo imagino que el lunes próximo... y yo insisto, también estos laberintos judiciales aburren, porque mientras tanto, es esto que yo le mostré, Digo, los números de evolución de la pandemia no son para festejar. Y parece que nadie se anima a dar la mala noticia. Es decir, muchachos, no hay mucho para festejar. En el dictamen de Casal que mencionabas recién, Casal dice que no está probado que la mayor circulación dispare los contagios. Otro. No está probado. No. Doctor. No, quedé atónito con lo que decía. No, la verdad que no, yo ya no lo puedo creer. Bueno, pero a ver, ¿por qué no vamos a imaginar que el procurador Casal hace magia? Si hace magia con las finanzas, y en 3 años se ganó $430.000 con un sueldo del Estado. El procurador nos va a empezar a dar clases de epidemiología, estamos en el horno. Jorge Rachid, buenas noches. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? ¿Vamos a pelear hoy?
No, yo ya ni me peleo, comandante, ni me peleo. Te gano tan fácil que mira, ya ni me peleo. Pero... Esto de la justicia es el Estado colonial. Cuando vos ganas las elecciones, te entregan la llave de Balcarce 50 y el poder de la justicia, el mediático, el financiero, el económico, el del círculo rojo, queda en otro lado. Entonces, cuando vos querés mover una piecita, te enmarañan esto que vos decís con cosas que al final terminás discutiendo lo que ellos quieren discutir y no lo que vos tenés que decir. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, hoy terminamos de vacunar los mayores de 70. Nos faltan muy poca gente, igual que en la salud. Y en 2 semanas... Aclaremos bien. Primera dosis. Sí, todo primera dosis. Si la definición terminamos de vacunar, queda como demasiado grande para lo que estamos haciendo. Primera dosis que evita la muerte y el cementerio. En un porcentaje muy alto evita la muerte, sí, exactamente, pero no es el 100%. Por eso estamos de acuerdo, Rodrigo. Vos sabés que al final siempre nos ponemos de acuerdo. Qué bueno, qué lindo que la gente se... Sí, además lo queremos, eso es lo mejor. Seguimos esperando la vacuna. Seguimos esperando la vacuna, que dijiste que venían. 11 millones la 600.000. Seguimos esperando que vengan. No, mirá, Estados Unidos adelantó a sus fichas del Comando Sur, que dijo el Departamento de Estado que la invasión de vacunas chinas y rusas en América Latina era un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Lo leíste? Sí. Bien. A partir de ahí adelanta su ficha y manda al comandante de la Cuarta Flota y a González. Juan González. Exactamente, para negociar acá y en toda América Latina. También le imponen a Bolsonaro que diga que la vacuna Sputnik no sirve y Anvisa cumple la orden. Hoy lo tuvo que desmentir porque la verdad que era un papelón internacional. Esto está pasando. Entonces, hoy en la Argentina todo lo que discutimos es, ¿qué está haciendo el gobierno? En vacunas. Vamos a dedicarnos a la vacuna. Estamos negociando 7 millones más de Sinopharm para cuando terminen de vacunar los 500 millones, que va a ser a fines de junio. ¿Sí? Sí, porque China, contémosle a la gente, China aclaró que va a privilegiar la vacunación de su propia población y por esto los 2 últimos millones que llegaron de vacunas Sinopharm se van a utilizar para la segunda dosis y va a haber que esperar a que China vacune para que vuelvan a mandar vacunas. Rolando, permitime algo que acá Jorge, la verdad que te equivocaste en un momento y permitime decírtelo. Cuando hiciste una afirmación de que venían las vacunas de la India, nosotros te dijimos que no. Había una información de la agencia Reuters donde decía que las vacunas de la India... A ver, el propio Estado de la India dijo que iba a bloquear la salida de sus vacunas. Sí, claro, fue una afirmación tuya, por eso creo que nobleza obliga, así como decimos las cosas que están bien, también tenemos que aceptar cuando nos equivocamos. Pero también es verdad que vinieron la de Covifield, que habíamos filmado. Entonces, las 580.000... que iban a venir a suplir 580.000 del segundo cargamento que iban a venir a suplir la ausencia de AstraZeneca, desaparecieron y ya está confirmado. Te doy la derecha en eso. Ahí todavía no llegaron. Y los 22 millones que tenemos de AstraZeneca en Estados Unidos, entre Estados Unidos y México, por todo lo que ya relatamos, que Estados Unidos cerró los microfiltros, no se pudo fraccionar. Debemos ser un caso único en la Argentina, que fabricamos vacunas y las mandamos a los gringos. No, porque el contrato es con AstraZeneca. Ahora vamos a recibir nosotros. Pero si AstraZeneca incumplió los contratos con todo el mundo. De hecho, el propio abogado que es el representante de AstraZeneca, dijo que no tiene la necesidad de cumplir los contratos con la Comunidad Europea. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir a rajatabla los contratos con ellos? ¿Por qué no podemos declarar de interés público? Porque dijo Rolando que lo acaba de declarar hace 2 minutos. Nadie le da bola. No te dan bola con la presencialidad en la escuela, te van a dar bola con... No pudiste con Vicentín, vas a bloquear el cargamento de AstraZeneca. Pero por favor... Enseguida, porque digo, tampoco le dan bola con el precio del oxígeno. Vamos a hablar después del oxígeno porque fue Mauricio Macri el que autorizó la fusión de grandes empresas de oxígeno, lo cual ha generado que el oxígeno haya aumentado un 1.300% y ahora dicen, pero no nos dejan exportar, viejo. Y lo mismo pasa con los medicamentos, con los sedantes. El doctor Rodrigo Salime después le va a contar cómo aumentaron los sedantes, cómo no se consiguen los sedantes para los respiradores, que hoy son insumo fundamental. Y encima aumentaron también el 1000 y pico %. Pero nos vamos a la calle, Gaby Prosperi, ¿dónde estás? Estamos rolando en el puente Pueyrredón, en donde se están llevando a cabo, como vos ves, los controles para la gente que está circulando en horario de veda. Estamos en horario de 20 a 6 de la mañana, la veda. En este caso, Prefectura hace los controles vehiculares, hace los controles a las motos, no hacía los colectivos. Los colectivos, los controles se hacen
de forma diurna, es decir, de 6 de la mañana a 20 horas. De todas maneras, como estamos viendo, va bastante poca gente en los colectivos, no van abarrotados. Lo que sí tenemos es una fila muy, pero muy larga. Acá la tenemos en pantalla, Rolando, te lo estamos mostrando, de automóviles. Para esta hora, me parece que es muy, pero muy importante todavía la circulación vehicular. Estamos aquí en la mano que viene de Capital a provincia de Buenos Aires. Mucha gente, ¿eh? Mucha gente. O sea, es gente que, bueno, puede ser gente que se está Mucha yendo. gente. Y exactamente. gente. Y lo que nos decía el personal de prefectura es que por día y durante las 24 horas, tanto mano provincia capital como capital provincia, más o menos entre 20 y 30 personas son aquellas que no cumplen con el deber, en este caso, de llevar el certificado habilitante. A esas personas se les labra un acta que va a la justicia, pero no se les impide el ingreso a la capital o el egreso de la ciudad de Buenos Aires hacia provincia de Buenos Aires. Sí, lo que dicen pueden es que seguir, pero se les labra el acta judicial. Sí, ¿cuál es la novedad para estos próximos 21 días? Porque recordemos que el DNU, que estamos esperando la letra chica, que se publicará mañana seguramente en el boletín oficial, es para 21 días, no es para 15 días como el DNU que pasó. Bueno, lo que dicen es que se pusieron de acuerdo Ciudad y las fuerzas federales, la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, en incrementar los benditos controles ahora sí. Claro, esto que les digo, nadie quiere hacer de antipático, nadie quiere pagar el costo de quedar como un antipático y que sea la policía de la ciudad la que termine parando a la gente o que sean las fuerzas federales las que terminen parando a la gente, pero si ellos mismos ponen los controles, alguien los tiene que ejercer. Esto fue lo que se vio en este tiempo. Los controles, todo el mundo amagaba que iba a hacer los controles, los controles no se hacían y por eso finalmente la circulación no bajaba. Bajó la circulación nocturna porque bajó, fue el único, tal vez el único efecto neto que tuvo el último DNU y ahora van a aumentar los controles a ver si logran bajarla más, sobre todo de día. ¿Sí? Esta es lo que el gobierno dice, bueno, hay que sacar la gente de las calles por lo menos por 20 días para bajar drásticamente los contagios. Hasta ahora bajaron, no bajaron mucho, pero ahí donde todo el mundo esperaba que hubiera algún tipo de medida más drástica, el gobierno dijo, bueno, sigamos como estamos, haciendo que los controles sean efectivos. Y esto es lo que está mostrando Gaby Prosperi, porque en definitiva lo que estamos viendo hoy es un control de prefectura, vale decir una fuerza federal. ¿Qué más hay por ahí? ¿Toda esa fila es para los controles? ¿Los tienen así haciendo fila, Gaby? Sí, porque están haciendo un sistema de postas. Es decir, esto que tenemos aquí en primer plano, si se quiere, donde está saliendo esa camioneta, esa van, esa Traffic, ahí tenemos la última posta, pero están haciendo una serie de postas para tratar de hacer un poquitito más fluido el tránsito hacia la provincia de Buenos Aires, Rolando. De todas maneras, como vos ves, la cola tiene más de 300 metros hacia lo que es la ciudad de Buenos Aires. Sí, y estamos hablando de las 10:30 de la noche. Un dato para exactamente. O sea, la que tenía que volver a su casa se supone que ya volvieron. Allí con... Exacto. Pero un dato de hoy por la tarde, el presidente se reunió con profesionales y trabajadores médicos. Entre ellos estuvo Arnaldo Dubín, terapista, que es como la voz referencial justamente de los terapistas en la Argentina. Y Dubín decía respecto de estas restricciones que anunció el presidente, que no son muchas más de las que se han agregado respecto de las restricciones de estos últimos 15 días, que le parecían insuficientes. Los médicos siguen insistiendo, por esto me parecía aportar este dato que dijo Dubín hoy respecto de lo que vos decías recién. Los médicos, sobre todo terapistas, siguen insistiendo en que tal vez estas restricciones pueden amesetar la curva, pero se necesitan todavía más para bajar la curva. Si no, porque la meseta sigue alta. Se van a seguir acumulando de gente. Rolando, claro. Y lo que decía Dubín también es que el inconveniente es que como hay cada vez personas más jóvenes, se está viendo que se acumula gente en las terapias, porque cada vez esas personas tardan más en dárseles el alta. Hay personas de 2 a 3 semanas que ocupan esas camas, que anteriormente tal vez se desocupaban antes y ahora no es así. Gaby, perdón, Rolando, la cifra de hoy son 5.369 internados en terapia intensiva, con una ocupación en el AMBA de casi el 78% de ocupación. Nunca tuvimos una cifra tan dramática. O sea, es récord de terapia intensiva ocupada. Es récord de ocupación de terapia intensiva con pacientes COVID. Por eso es que es raro, al menos, decir, bueno, el gobierno tiene que hacer un equilibrio entre casos que suben o casos que están altos. Se prevé que va a haber muertes, se prevé que va a haber mayor ocupación de terapia, pero no logra aumentar las restricciones para que los casos bajen más rápido. Gaby, en cualquier momento volvemos a vos. Gracias. Bueno, Rolando, hasta luego.
¿Se puede hacer otra cosa, doctor? Sí, sí, ¿Se hay que puede avanzar hacer más? más. Yo la doy la mala noticia, todavía no llegó lo peor. Y no estamos en una meseta, estamos en Plaza de Mula. Estamos a 4.200 metros antes de la Concagua. Estamos en el valle de Mendoza. Estamos en Plaza de Mula. O sea que vos pensás que puede volver a subir. No, pero además no estamos en una meseta. Esto es insoportable para el conjunto de la política sanitaria, porque estamos siendo atacados en la política sanitaria. Todo esto que relataste vos, de los juicios, de la ciudad, del alcalde de la ciudad, que perdió el control pandémico y el control epidemiológico, el alcalde de la ciudad, desde que privatizó la vacuna, y hoy estamos recibiendo, como le decía yo afuera a Rodrigo, hoy trasladamos mucha gente de la ciudad que paga 50.000 pesos por mes y la tenemos que llevar al segundo y al tercer cordón. Lo hacemos con cariño, con amor, porque en realidad nosotros estamos en lo que hizo hoy Kicillof. Es extraordinario. ¿Por qué? Porque Kicillof hoy, además de las medidas de controlar los accesos, de controlar la nocturnidad, de poder cerrar las clases, además desplegó instrumentos económicos para que la gente coma, que es muy importante, porque es esencial esto. Entonces estamos viendo estos problemas y nosotros lo enfrentamos cuidando la vida, porque esto es lo que nosotros tenemos que plantearnos. No puede ser que se peleen por una interna y están matando gente. Las cifras comparativas, más para que no haya tanta opinión dando vuelta y profesión de fe, que uno dice, no, las clases no contagian, otro dice, las clases contagian. En Alemania, las clases presenciales se cortan, corregime si me equivoco, cuando hay 150 casos cada 100.000 habitantes. 165. 165. Bueno. 165. Bueno. Sí. La ciudad de Buenos Aires creo que está en 1.200 casos cada 100.000 por encima tiene 1.271. 1272, la provincia de Buenos Aires. Y se discute si las clases tienen que seguir. Te voy a dar otro dato peor. Mira, lo tengo acá, Barrio Nuevo. La tasa por millón de muertos en la ciudad de Buenos Aires es de 2.561. Es el doble prácticamente de los 1.400 que tiene de promedio la Argentina por millón de habitantes. Y estamos hablando... de la ciudad más desarrollada. De la ciudad más rica... Y estamos hablando de una discusión que es por la ventana, porque nosotros discutimos la educación, no la presencialidad. La presencialidad es un instrumento de la educación, como es la educación a distancia, como es las maestras que van a las casas, como es miles de formas educativas que tenemos. Bueno, Entonces, ese lo que hay es el que discutir es la educación, no la presencialidad. Esa es una excusa para, obviamente, atacar como atacaron con la quema de los barbijos, con los virus, con todas esas cosas que nos dijeron, porque hay un proceso destituyente en la Argentina. ¿No nos damos cuenta? Si ya lo vivimos, Rolando. Sí, Néstor. No, ese es el argumento que utiliza la Procuración del Tesoro para decir, nosotros no nos metemos con qué se educa ni cuál es el programa, la currícula en la capital federal. Lo único que decimos es que dejen de ir presencialmente a las clases. Si van a estudiar la tabla del 2 o la tabla del 8, logaritmo, no nos metemos con eso. Lo que nos metemos es con la presencialidad ante un escenario de pandemia. Y un tema que sabe bien Rodrigo, cuando venga la cepa dominante Manaos, esa cepa ataca a la gente más joven y lo que está sucediendo, me comentan en Provincia de Buenos Aires, no sé, Rodrigo, te voy a preguntar a vos que tenés más experiencia en terapia, la gente joven atacada por Manaos se nos muere más rápido. Sí. Se nos muere más rápido. Yo ya lo escuché de varios se nos muere más rápido, es terriblemente agresiva la enfermedad como la estamos viendo hoy en día y se está llevando gente joven, pero no nos deja que de hecho uno le pone mucha garra justamente a estos pacientes jóvenes y utilizan muchos insumos. Nos estamos empezando a quedar sin insumos de la terapia intensiva. La edad de promedio en cementerios y en UTI en los países que tienen la Manaos como prevalente bajó de 10 a 12 años. Y esto hay que decirlo. Porque si no, no estamos diciendo... Yo digo, no es que damos todas las noticias y damos toda la información, porque si no, no podemos... Ahora, ¿cómo haces para que el único país del mundo que tiene oposición institucionalizada con poder legislativo y gobernaciones que ataca las políticas sanitarias? Porque yo te puedo dar una lista de las cosas que puede atacar, pero no se meta con la política sanitaria. Sí, pero el problema yo creo que no es solamente de política, es también de la sociedad. Acá tenemos unas encuestas hechas por Manuel Zunino, ¿sí?, de la consultora Proyección. A ver si las podemos ver, por favor. Ahí está. En comparación con un año
con la primera ola de contagios, ¿cuánto te preocupa la segunda ola? Dice, bueno, me preocupa más. Bien. Me preocupa lo mismo. ¿Sí? O sea que el 90% está preocupado. O sea que hasta ahí uno dice, bueno, la preocupación cala en la sociedad. Pero cuando uno empieza a ver el desagregado, cuando esto lo cruza con las preocupaciones económicas, la cosa es diferente, ¿eh? A ver si podemos ver otra. ¿Qué tan necesarias crees que son las medidas que tomó Alberto Fernández? Muy necesarias, bastante necesarias, poco necesarias, nada necesarias. O sea, la preocupación no se traduce, ¿sí? No se traduce, acá empieza a tener un fuerte negativo. ¿Sí? Si todo el mundo, veíamos la placa anterior, hay preocupación por el curso de la enfermedad, ¿sí? 90%, y cuando uno la traduce a la cuestión política, baja, no se traduce. O sea que hay una parte de la sociedad que piensa que se podrían hacer otras cosas. Sí, pero acá lo que vos tenés que plantearte acá es que tiene una gran mayoría. Las medidas tienen una gran mayoría. Ahora, ¿por qué los que somos mayorías, que queremos medidas más duras, nos sentimos minoría? Y yo te voy a decir por qué. Porque el ataque mediático cotidiano que hacen algunos medios hegemónicos, que no son de comunicación, porque ya hay algunos que dejaron de ser de comunicación, y perdona que te lo diga así, pero cuando vos ves algunas editoriales que te dicen que nos perdimos 38 millones de Pfizer, estamos realmente en una locura absoluta de ataque al gobierno nacional. Entonces, cuando yo digo que esta es una posibilidad de que analicemos muy seriamente cómo fortalecemos la democracia y al gobierno, porque hay un proceso destituyente en marcha, de la principal opositora que va a hacer un scratch a la casa del presidente de la Nación, muchachos, si tiene cara de león, pero ahí mi punto, o sea, la gente opina lo que opina. Hay una parte de la sociedad que piensa como Patricia Bullrich. Y si estamos hablando de medios hegemónicos. No somos nosotros los que le lavamos la cabeza a la gente. Pero vos sos un medio. No, pero digo... ¿Quién hace la agenda? Yo lo que le pido a los periodistas es que no repitamos la agenda de los medios hegemónicos. Vos no la repetís, por eso estoy acá, porque si repiten la agenda de los medios, realmente estamos hablando de la señora que dice esto, del señor que dice esto, o del expresidente que si nos insulta la inteligencia que dice otra cosa. Vamos a ver otra de las placas. ¿Crees que las personas están cumpliendo las nuevas medidas y restricciones? ¿Sí? El 76% dice que no. O sea que ven que esto no se está cumpliendo. El enigma para mí es sociológico, no es sanitario. Ya, sanitariamente ya se sabe lo que hay que hacer para bajar la pandemia, pero la sociedad es un enigma porque entienden lo que está pasando, pero piensan que la culpa es del otro, a veces. ¿O no, Manuel? Buenas noches. Manuel Zunino. ¿Cómo te va? Sí, pasa eso. A ver, la gente en general nos dice los estudios de opinión que se cuida, pero ve que el otro no se cuida. Igual yo diría que en este momento nosotros estamos viendo consenso incluso para tomar medidas más duras. Creo que empieza a notarse eso. Sí, lo vemos, pero claramente... La inmunidad del cagazo, como decía. Lo vemos claramente, la gente está preocupada porque más del 80% cree que es probable que se sature el sistema de salud. Todo el mundo conoce a alguien que se contagió de coronavirus, más del 90%. Yo creo que ese es el mejor indicio. Sí, pero porque puede que a nosotros no nos crean, puede que no le crean a los médicos, pero cuando ven que, este está internado y estaba bien hace una semana y ahora se está muriendo. Pero además el cercano, el familiar, el amigo, el compañero de trabajo, pareja, etcétera, eso es un indicador y además la percepción del riesgo en relación, lo mostraron en el gráfico anterior. Hay mayor preocupación en la segunda ola que en la primera ola. Mayor preocupación hoy que hace un año. Pero también parece que hay más resistencia a aceptar las medidas. Está bien, hay más cansancio, pasó más tiempo y además es necesaria una decisión política firme. Me parece que la cuestión más que social en este momento es una cuestión política. No se puede gobernar solamente leyendo encuestas. No se puede hacer lo que la gente quiere o lo que la gente dice en las encuestas. La decisión tiene que ser política y en todo caso, vos lo decías, si se paga algún costo en el corto plazo... Bueno. Ahí vamos. Bien. Me da la impresión que estamos en un punto donde nadie quiere, no ya pagar un costo político de controlar o decir, no señor, usted no puede salir, sino nadie quiere pagar el costo ni siquiera de dar malas noticias, decir, ¿saben qué? Estamos jodidos. Bueno, pero una mala noticia... Ni el presidente, ni la reta, ni los gobernadores, nadie quiere decir, estamos jodidos, muchachos, esto está que explota. A ver, Rolando, una mala noticia hoy puede ser una buena noticia mañana. Si no se satura el sistema de salud, después de un esfuerzo enorme que hizo toda la sociedad, no solamente el gobierno, el Estado Nacional, en el 2020 se sostiene el esfuerzo y no se satura el sistema de salud cuando termine la pandemia, esperemos que llegue ese momento, creo que va a ser un éxito
para los que tomaron las decisiones en el momento oportuno. Creo que la decisión es política. Todo de corto plazo. Yo entiendo el largo plazo, coincido con vos cuando me siento y lo pienso, pero me parece que hay una resistencia en la sociedad que, no sé, a ver, ¿cuánto tiempo crees que la mayoría de la gente está dispuesta a que se extiendan las medidas? Solamente los 15 días anunciados, 15 días más si no bajan los contagios, un mes más si no bajan los contagios, nada. ¿Cómo ves la cuestión la cuestión de la resistencia social? O sea, porque la primera placa dice el 90% de la población entiende que está preocupada. No hay duda. Ahora bien, estoy preocupado, pero me chupo un huevo. O el más sí, ¿viste? Bueno, más sí. Estoy preocupado, pero más sí. Hay relajación. Creo que hay dos palabras que sirven para explicar esto. Una es incertidumbre. Necesitamos que los gobiernos le den mayores certezas a la gente. Si de todas medidas tienen que ser durante un tiempo concreto, no puede pasar lo que pasó el año pasado en un contexto obvio en el que no se sabía cómo seguía la pandemia, se fue prorrogando la cuarentena. Nosotros vemos consenso, pero lo vemos muy claro en los estudios de opinión, durante 15 días y hasta 30 días de tomar medidas más duras. Obviamente, o sea que ahí, en lo que ustedes ven, habría consenso, por ejemplo, para un cierre de 15 días. Un cierre de 15 días. Una bala de plata. Claro, pero se tiene que cumplir durante esos 15 días. La gente va a aceptar las restricciones. Obviamente hace falta controlar. Hay una parte de la sociedad, no hay duda, lo decía el doctor recién, Rashid, hay una parte de la sociedad, un 30%, que se opone a todo, que tiene una postura muy intensa, por decirlo de alguna manera, que se ven representados por algunos dirigentes de la oposición, no hay dudas. Esperame, cachito, porque quiero sumar aquí a la conversación a la distancia a mi amigo Raúl Timerman. Buenas noches, Raúl, querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rolando? ¿Cómo están ustedes esta noche en que estamos en el preámbulo de una nueva situación para mucha gente, ¿no? Que va a durar varios días? Sí, y preocupados porque lo que vemos es que hay una cuestión de enfrentamiento, continúa el enfrentamiento institucional, ¿no? Porque por más que cambie el DNU, la ciudad va a seguir enfrentada con el gobierno nacional. Se sumó hoy otro fallo diciendo que es inconstitucional poner restricciones al transporte. Y en el medio de esto, yo lo contaba en el comienzo del programa, varias de las variables de la pandemia ya están en la Argentina por arriba de Brasil. El peor caso de este año. Entonces, sí, la verdad que no entiendo. Hay una desmesura entre una cosa y otra que sí. Yo creo que lo más inteligente es lo que dijo el presidente Alberto Fernández, que va a mandar un proyecto de ley al Congreso para que se habilite a los gobernadores a tomar las medidas que sean necesarias. Es un poco el modelo de Angela Merkel. Angela Merkel mandó un proyecto de ley. Alemania el federalismo en Alemania es muchísimo más fuerte que en la República Argentina y realmente cada estado puede tomar la medida que se le ocurra. Bueno, Angela Merkel mandó un proyecto de ley donde establece cotas, digamos. ¿Qué es lo que se habló ahora? Lamentablemente no lo habló el presidente en su mensaje, es decir, establecer distintas zonas según el riesgo y establecer 3 parámetros numéricos para determinar en qué zonas está. Está bien, pero ¿por qué esto sería diferente del DNU? Porque también en este contexto lo pueden declarar inconstitucional a la ley. Porque esto termina con las arbitrariedades y las subjetividades. Esto determina que la situación... Está bien, pero un amparo en este país no se le niega a nadie. Y después una declaración de inconstitucionalidad tampoco. Mira, hay una cosa, Rolando. La grieta sirve para ganar una elección, no sirve para gobernar. Y sí. Bueno, cuando vos gobernaste, vos sos el presidente de todos los argentinos. Entonces tenés que gobernar para todos los argentinos, también para el 40% que no te votó. Y la única manera de gobernar para todos los argentinos es a través del diálogo y el consenso. El presidente, cuando dialogó y consensuó, tenía 82% de aprobación de gestión. Hoy tiene 38%. O sea, la confrontación no lo ayuda. No ayuda a la Argentina, no lo ayuda a él. Aparte, no hay mayor costo político que el que se paga cuando uno teme pagar un costo político. ¿Sí? La gente elige un gobierno, un presidente, para que gobierne, no para que le pregunte a la gente qué quiere hacer la gente.
Y si el presidente, el Poder Ejecutivo Nacional, llega a la conclusión que la mejor manera de defender a la sociedad argentina es a través de una serie de medidas de distanciamiento, de aislamiento, de restricciones, tiene que hacerlas, aunque haya una parte de la sociedad que no las quiera. Y sí. Porque no fue elegido para consultar, fue elegido para gobernar. Pero entonces entonces es un presidente, un gobierno que está débil porque no está pudiendo hacer que estas cosas se cumplan. No le da bola a Ciudad de Buenos Aires, no le da bola a Córdoba, los amparos judiciales salen y las declaraciones de inconstitucionalidad empiezan a llover. Acaba de salir una contra la restricción del transporte. Sí, pero yo te hago la pregunta, te hago la otra pregunta. Suponete que hay elecciones, este presidente se presenta a la reelección, pierde, Rodríguez Larreta es elegido presidente, tenemos una pandemia, volvemos a estar en una situación, toma decisiones y Córdoba decide hacer una cosa, la provincia de Buenos Aires decide hacer otra cosa. ¿Qué va a hacer Horacio Rodríguez Larreta? ¿Va a recurrir a la justicia? ¿Va a recurrir a la corte? Eso no es hacer política. La política no se hace en los tribunales. La política se hace con gente que conozca el tema y tomando decisiones. Vos fuiste elegido para decidir. Entonces, quieren que vos decidas. Ay, se nos pixeló ahí. Vamos a ver enseguida. Vamos a ver si retomamos contacto con Raúl Timerman. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos. Una de las cosas que más me llamó la atención esta semana fue lo que pasó con el oxígeno. ¿Por qué? Porque empezó a decirse falta oxígeno, la ministra de Salud citó a los proveedores de oxígeno, le dijeron, miren, no se exporta más oxígeno y además no solo no se exporta, sino que vamos a permitir la importación de oxígeno. Se triplicó el consumo de oxígeno para las terapias intensivas, vamos a sacar oxígeno de la industria y lo vamos a desviar para que se convierta en oxígeno medicinal. Pero hay un dato que me contaba el doctor Salemi que me dejó estupefacto, y es que la concentración de las empresas de oxígeno fue permitida por Mauricio Macri contra todo tipo de ley antimonopólica, ¿no? Sí, Rolando, a ver, nosotros teníamos 3 empresas proveedoras grandes de oxígeno, a nivel medicinal estamos hablando de la Argentina, y existe la ley antimonopolio que ninguna empresa puede tener más del 50,1% de los activos para generar un producto, ¿sí? Resulta que durante el gobierno de Mauricio Macri, se gestionó la unión de 2 empresas que termina siendo la empresa líder en la producción de oxígeno medicinal en la Argentina. La verdad. ¿Y cuánto aumentó el precio? 1.300%. ¿En la pandemia? En la pandemia, de oxígeno. Doctor Rachid. Bueno, esto no solamente de oxígeno, los medicamentos, que después Salemi va a dar más datos, pero la verdad es que nosotros tenemos 2 problemas con el oxígeno. Uno es cuando lo tenemos que reponer, dada la cantidad de enfermos, no llegamos a reponerlo. El traslado no llega a reponer en el momento adecuado. Entonces, y también es verdad lo que vos dijiste, que se le ha pedido a las empresas industriales, como cualquier pedido siempre lo tienen que procesar, de que el oxígeno industrial pase al oxígeno... Pero la política no está llegando tarde frente a tantos aumentos. No, porque cuando los respiradores se tomó la decisión correcta, se dijo, ¿saben qué? Los respiradores que se fabrican en Argentina no salen y el Estado lo distribuye. Fin de la cuestión. ¿Y con esto? Por suerte tenemos muchas plantas de oxígeno, las chicas que están en los hospitales, que esas las estamos usando a full, digamos, la producción de oxígeno no solamente viene de las plantas industriales, y el precio no lo manejamos en la provincia de Buenos Aires. Por eso digo que estamos en una situación difícil. No es que no damos malas noticias, sino al contrario, hoy Kicillof dio todas las malas noticias. Y permitime, Rolando, ya que sos tan amable, de hacer un homenaje a nuestros trabajadores de la salud. Mañana es el Día del Trabajador. Hay 580 muertos. Y también a los maestros. Tremendo. Que murieron. Murieron más de 200 maestros dando de comer a los niños y trabajadores territoriales. Mañana es el Día del Trabajador. Yo creo que a los trabajadores de la salud y a los maestros va a haber que hacerle un homenaje como a los héroes de Malvinas, porque en esta guerra... Y ya vamos camino a tener más muertos que Malvinas. Si son 580 solamente en la salud... Sí. Vos sabés que el otro día fui al Hospital Ramos Mejía, me invitaron los enfermeros y me estuve enterando de cuánto gana un enfermero en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabés cuánto gana? 50.000 pesos. 39.000.
39.000 pesos. Sí, claro. Entonces están 12 horas porque no le sacan el cuerpo, no vuelven a la casa por miedo a contagiar, se quedan a dormir en los hospitales. Es un sacrificio inhumano. Inhumano. Entonces, y no puede ser que el resto de la comunidad no entienda, porque los medios, insisto, los medios hegemónicos, la tapa de los grandes diarios, que después, es una vergüenza en nuestro país. No pasa en ningún lugar del mundo que se ataquen las políticas sanitarias como se atacan acá. Héctor Timerman, lo recuperamos, te habías congelado, ¿eh? ¿Cómo? ¿Me escuchás? No, recuperaste a Raúl Timerman. Si recuperaras a Héctor Timerman... Ya te lo hice 2 veces, perdón. Ya te lo hice 2 veces. Perdón. Como yo lo conocía a Héctor, por eso. Claro. No, por supuesto. No, dijo algo Rachid que yo quiero rescatar respecto a los medios de comunicación. Nunca vi un ataque tan concentrado de algunos medios de comunicación como se hizo en la provincia de Formosa, con el gobernador que tomó en su momento todas las medidas que había que tomar. Fue el mejor gobernador en el combate a la pandemia. Hizo las restricciones que había que... Hasta ahora vacunó a todos los presos por el desastre que significa si hay circulación comunitaria dentro de una cárcel. Tenés que sacar a la gente con vigilancia. Tomó todas las medidas correctas, lo atacaron, le inventaron historia. Vos sabés que hoy, el día de hoy, hubo una reunión virtual entre el vicegobernador, el procurador general de Formosa y Naciones Unidas, los delegados de Naciones Unidas. ¿Y sabés desde dónde la hicieron la reunión? No. Desde el hospital El Potrillo, el hospital que no existía. Sí. Entonces, ahora todos los medios ya no hablan más de ese tema. Es más, la Nación está tomando las medidas que Formosa tomó hace 6 meses. Es decir, cuando Formosa hizo lo que hizo, que no había que hacerlo, ahora lo estamos haciendo aquí. Entonces, yo creo que primero hay que tener un poco más de espíritu solidario en medio de una crisis. Yo quisiera tener una oposición, porque la oposición fue a Formosa, hizo manifestación en Clorinda, en Formosa. Ahora tenés el resultado, hay circulación comunitaria. Obtuvieron lo que querían obtener. Yo quisiera tener en estas circunstancias una oposición que se acerque a los gobernantes, por ejemplo el presidente. Me gustaría verla a Patricia Bullrich. Presidente, estoy a su disposición. ¿En qué puedo ayudar? No sé si hacemos negocio, no sé si hace negocio. No, bueno, pero sí, porque hay que tratar de convertir las protestas en propuestas. La oposición tiene que proponer cosas. Sí, pero no ahí, es tan brillante. Ahí, Raúl, yo te digo, está bien, pero hay una parte de la sociedad, cuando vos salís a la calle, y no son gente que están lavados en su cerebro por Patricia Bullrich o por los Gurkas del PRO. Hay una parte de la sociedad que, por los motivos que sea, o tiene los huevos llenos, o no tiene plata, o ve su problema cotidiano y ve como algo remoto los contagios, o dice, más sí. Si me pongo freudiano te diría pulsión de muerte. Hay un 22% de la sociedad argentina que por distintos motivos no se va a vacunar. Por motivos religiosos, porque no... Hay un grupo que no cree que exista el coronavirus. Hay 12,7% de la sociedad argentina que cree que la Tierra es plana. Sí, claro. Si arrancamos de ahí, me mataste. No podemos empezar ni un partido. Creencia, está bien, pero vos vas a encontrar... Y la gente va a actuar en función de la información que tiene. Hay un 5%, esta es una encuesta que hizo, vos la conocés a Gira Wilker, has visto los focus group que hace, bueno, una encuesta. Hay 5% de los encuestados que cree que la vacuna es mercurio. Carajo. Sí, no, pero te digo, 17% cree que la vacuna es un plan para acabar con 50 millones de personas en el mundo elaborado por las élites.
O sea que estamos... Bueno, la gente, esas teorías conspiranoides que son tan habituales en Estados Unidos y que han tenido tanto peso en el mundo Trump, ya han calado en proporción importante acá también. Claro, pero Rolando, y ahí tenés el rol de los medios de comunicación. Para mí los medios ojalá de no dieran bola. deberían insistir permanentemente con las verdades. Sí, pero ahí lo que es te cuento algo, comprobado. Te cuento algo que vos también Y conocés. vos ponés en duda, las vacunas no sirven. Y bueno, va a haber gente que confía en vos y va a creer que la vacuna no sirve. Y va a repetir que la vacuna no sirve. Es que el problema es más complejo. El problema es que la gente elige lo que quiere ver y lo más factible es que se quede con el que miente. Por un placer morboso, porque funciona como una válvula de escape, porque le llama la atención, por lo que sea. Por eso es doblemente perverso, porque por más que uno diga lo correcto, no siempre los grandes auditorios quieren escuchar lo correcto. Esto es lo que a mí más me sorprende. Es un fenómeno más complejo. Eso está estudiado, Rolando, está estudiado. Hay algo que se llama sesgo de confirmación. El oyente busca escuchar a aquel comunicador que le dice lo que él piensa, que le confirma lo que él piensa, que le fortalece su pensamiento. Por eso, la gente que está en contra del gobierno escucha a los medios en contra del gobierno. La gente que está a favor del gobierno escucha a los medios a favor del gobierno. Está bien, pero hay un margen que es la opinión o el análisis. El problema es cuando para estar a favor o en contra terminás mintiendo a cara descubierta. Sí, bueno, el tema es que hay una grieta en la sociedad argentina. Hay que salir de esa situación. Vos fijate cómo, digamos, hay varios motivos por los que nos es muy difícil salir en la grieta. Hoy vos sabés que hubo todo un conflicto, que si renuncia Basualdo, que si renuncia Guzmán, que si se hace lo que dice Cristina, que se hace lo que dice Alberto. Bueno, en el oficialismo no hay un liderazgo claro. En la oposición tampoco hay un liderazgo claro. Bueno, son coaliciones. En Europa está lleno de coaliciones y todo el mundo piensa que eso es un mundo político civilizado. No, bueno, pero hay un problema porque es la falta de liderazgo. Ese es un problema. Ahora el tema es que para que haya diálogo y consenso, se tienen que juntar los que lideran. Entonces tiene que estar claro quién lidera, quién ordena, quién toma las decisiones. Si eso no está claro, es muy difícil establecer un consenso para ponerse de acuerdo en 4 o 5 cosas para adelante. La gente no mira para atrás. La esperanza está en el futuro, no está en el pasado. A mí no me sirve que me digan Macri no hizo esto, Menem no hizo esto, Cristina no hizo esto. No, yo quiero saber qué vas a hacer vos. Sí, por lo visto lo que están haciendo es no ponerse de acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer con la vivienda? ¿Qué vas a hacer con la obra pública? ¿Qué vas a hacer con la construcción? Contame lo que vas a hacer. Que salgan tus ministros y me cuenten cuáles son sus planes. Que me den esperanza para que yo tenga la mayor fortaleza espiritual posible para pasar este pésimo momento, que es combatiendo al virus y donde todos estamos haciendo sacrificios y nos estamos angustiando, que si hay vacuna, que si no hay vacuna, que si me dan la segunda Raúl, dosis. ¿te das cuenta? Contame qué vas a hacer. Está bien, pero estamos jodidos porque nada de esto está sucediendo. Y en cambio estamos en una pelea de perros y gatos. Hay que exigir que suceda. Hay que exigir que suceda, Rolando. Hay que exigirle. Yo voté al Frente de Todos. Yo tengo derecho a exigirle al presidente Alberto Fernández que me cuente qué va a hacer su gobierno en este año de pandemia. Aparte, estoy dispuesto a acatar todas las medidas que se tomen. Quiero saber cómo vamos a salir de esto.
Hay una persona, que el muchacho que hizo la encuesta, que te decía, vivimos una situación de incertidumbre. Vos sabés que Cristina en su carta del lunes 26 de octubre empieza diciendo, estoy llena de incertidumbres, tengo solo 3 certezas. Este es un país presidencialista, usted, señor presidente, es el que toma las decisiones. Y acá hay funcionarios que funcionan y funcionarios que no funcionan. Fue clarísima. Fue clarísima. Bien, estamos en un mundo de incertidumbre. La incertidumbre nos agobia y nos angustia. Sí, hace falta que alguien ponga las cosas en claro y diga cuál es el camino. Así es. Espero que a propósito, quiero que escuchemos juntos una frase de Alberto de hoy y después la analizamos, Raúl. Dale. Yo tengo un único enemigo, es el virus. Lucho junto a ustedes contra la pandemia que provoca un inmenso dolor. Yo no tengo otros enemigos de ningún tipo, ni tengo rencores para con nadie. En los próximos días enviaré un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que, en función de criterios científicos claros y precisos, se me faculte como presidente de la Nación y se faculte a los gobernadores y gobernadoras a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional. Bueno, lo que decíamos en el comienzo, ahí está el presidente diciendo, bueno, tratamos de mandar al Congreso para establecer unos criterios epidemiológicos para que nos podamos poner de acuerdo. ¿Pero eso garantiza algo? Sí, por supuesto, fue lo mejor que dijo. Usar criterios objetivos y que salgan por ley. Es lo más claro que hay. Para mí esa parte fue excelente del presidente. Y celebro que lo haya dicho. Y aparte dijo otra cosa. Vos fíjate, siempre terminamos, yo personalmente yo no soy peronista, termino refiriéndome al gobernador más peronista que tiene Argentina, que es Infran. ¿Qué hizo Infran? Después de todo el quilombo que le armaron en la provincia la oposición, lo invitó a Naidenov, presidente del bloque de senadores de Juntos por el Cambio, a Mayán, da la casualidad que son los 2 bloques mayoritarios, los 2 son formoseños, lo juntó en su despacho y dijo, vamos a trabajar juntos por la salud de Mendoza. Mi único enemigo es el virus. Y el presidente repitió, mi único enemigo es el virus. Y yo le pediría a los ciudadanos, metámonos en la cabeza, en este momento estamos en guerra contra un agente extranjero que nos ha invadido. Nuestro único enemigo es el virus. Después, cuando termine esto, pongamos sobre el tapete las diferencias políticas. No es el momento de hacerlo. Raúl, te agradezco mucho el contacto, te mando un gran abrazo. No, al contrario, gracias a vos y mucho éxito, Raúl. Muy bien. A ver, ¿y la sociedad puede admitir algún tipo de, no sé, de medida en conjunto? O sea, ¿es importante los liderazgos o aun cuando se pongan de acuerdo los políticos, después la sociedad se corre por otro lado? No, lo vimos el año pasado. O sea, es un momento de crisis, no hay duda. El año pasado era fácil. Sí, era fácil empezando. Y no había elecciones también, ¿no? El año pasado, está claro. Pero bueno, es un momento de crisis, coincido con lo que dice Raúl, se necesita darle un mínimo marco de certeza a la sociedad dentro de lo posible. Certeza total nunca va a haber en esta situación y para eso, más que una cuestión social, es una cuestión política, de comunicación política, pero también de decisión política, de firmeza. Y retomo lo que decías vos al principio, me parece que yo no tengo datos para decir si es un gobierno fuerte o débil. Lo que nunca le puede pasar a un gobierno es autopercibirse como débil. Porque a partir de ahí... Es que esto seguro. Bueno, eso no le puede pasar. Cualquier decisión que tome va a partir desde un lugar erróneo. Tiene que mostrarse firme, tiene que marcarle el rumbo a la sociedad y eso es lo que está demandando la gente. Hay consenso para medidas más fuertes, tomadas de una manera lo más ordenada posible, sí, escuchando a la oposición y el que no quiere participar del consenso, que quede bien claro que no quiere participar. Cuando arrancamos me dijiste que te preocupaba lo que podía pasar más adelante. ¿Cuándo y por qué? Y porque la cepa Manaos todavía no es dominante, está en un 40%, o sea que va a seguir avanzando, es mucho más contagiosa porque ataca a grupos etarios mucho más jóvenes, y los grupos etarios más jóvenes son
muchos más que los de 65. Y no van a estar vacunados. Y no van a estar vacunados, así que estamos, por eso en la provincia de Buenos Aires, el terminar el grupo de riesgo para nosotros es esencial. Estamos a 2 semanas de terminar el grupo de riesgo y con ese grupo de riesgo, Rolando, explica el 85% de las 62.000 muertes que tenemos. O sea, le estamos robando a la parca. Sí, pero se corrió y apuntó a los otros. Porque el virus es instintivo, tan instintivo como el árbol que busca el sol cuando vos le pones una pared adelante. Bien, pero ¿te preocupa mayo a vos? En la segunda quincena de mayo, muchísimo. Yo creo que por eso estamos imperiosamente necesitados de bajar este nivel que tenemos de agobio del sistema sanitario hoy. Muchachos, gracias por la discusión, gracias por venir. Gracias, Rolando. Doctor Rodrigo Salemi, vamos a más números de lo que está pasando. Números, Rolando. A ver, lo que es la evolución justamente de la... esto es una evolución mes a mes del consolidado de la cantidad de contagios. Vos fíjate cómo fue incrementándose. No hay chiste acá. Siempre para arriba. Es que la verdad es que no tuvimos una merma en lo que es la evolución mes a mes. Vos fíjate que los meses más preocupantes justamente empiezan a ser estos meses. Claro, a ver, siempre es los consolidados de contagios siempre van a aumentar. El asunto es cómo aumentaron en estos últimos meses. Exactamente, si podemos hacer la curva, vos fíjate que en esta curva lo que vamos a ver es la elevación casi vertical de la cantidad de contagios mes a mes, que es lo preocupante porque... Y es lo que decíamos antes, cruzó la curva de Brasil. La cantidad de casos por millón de habitantes cruzó la curva de Brasil y se disparó. Y es lo que veíamos, y esto se traduce acá también. Totalmente. Vamos a ver la próxima, lo que es cada 100.000 habitantes. Justamente, fíjate cómo, ¿me entendés? Cada 100.000 habitantes, a ver, es increíble lo que fue creciendo justamente la cantidad de contagios. Mira, en diciembre estabas en... 4.000. 4.000. Sí. Estás en 7.000. Estás casi en el doble cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Fíjate lo que creció en tan poco tiempo. ¿Cuál es el problema de esto? La velocidad. Ese es el problema, la velocidad que nos deja sin margen de respuesta. Y todo esto se traduce, como siempre le decimos, estas son estadísticas que intentan darle una categoría de seriedad y de masividad a lo que estamos contando. Pero se traducen en postales que nosotros le venimos contando. Las ambulancias que dan vueltas tratando de cargar oxígeno porque no encuentran camas, la gente que se queda sin cama, la gente que lo mandan a la casa y le dicen espera en tu casa hasta que haya una cama común y para cuando llegan con neumonía bilateral. Estas son las cosas que cuenta Rodrigo, decir, bueno, se le está sacando el respirador en diferentes lugares de la Argentina a la gente mayor con los protocolos necesarios para ponérselo a los más jóvenes porque los mayores no responden. Entonces, estas son las cosas que se traducen. Estas historias no son mitos urbanos, o sea, no son ni excepciones ni mitos urbanos. Estas cosas, estas postales que yo les cuento, están reforzadas por estas estadísticas. Sí. Evolución de defunciones cada 100.000 habitantes. Acá está. Esta es la evolución de muertes. ¿Ustedes se imaginan que con este crecimiento de las muertes no va a haber detrás de cada una de estas muertes historias horribles? Sí, Rolando, permiso, voy a ir un poquitito al wall porque me gusta. Acá hay un número que es muy interesante. ¿Te acordás en septiembre, octubre, cuando hablábamos que estábamos en pleno pico de la primera ola? Fíjate cantidad de muertes cada 100.000 habitantes teníamos, 42. 157. ¿Y esto qué quiere decir estas cifras que muestra Rodrigo? Que la diferencia es que antes, cuando alguien entraba a una terapia intensiva, era como una moneda en el aire, tenía un 50% de posibilidades de sobrevivir. Ahora, porque la cepa es mayor, porque los pacientes son más jóvenes y el metabolismo es más rápido, porque los terapistas intensivos están saturados, porque el sistema está colapsando y cruje, la mortalidad crece y entonces la posibilidad de sobrevida de alguien que entra en la terapia intensiva es solo del 30-35%. Totalmente. Hasta el año pasado justamente hacíamos esa comparación de que tenías un 50% de posibilidades de salir de una terapia intensiva. El tema es que hoy tenés menos posibilidades. ¿Y sabes qué es lo preocupante, Rolando? Que la gente es más joven. Bajó la edad, como decía Rashid, en 10 años en lo que es el ingreso a terapia intensiva. Entonces se está muriendo gente. Mucha más gente más joven. A ver, a ver si puedo tomar contacto con Ernesto Resnick, que es biólogo molecular. ¿Nos escucha?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Ernesto, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás viendo desde allá lo que está pasando en Argentina? Bueno, los estaba escuchando, preocupante, ciertamente preocupante, ¿no? La disparada fue rápida, en lo que se parece más a los picos peores. ¿Se acuerdan del comienzo de la pandemia cuando hablábamos del pico malo y la curva aplanada? Bueno, quizás el año pasado tuvimos la curva un poco aplanada. Esto no es curva aplanada, ¿no? Esto es un pico O sea, alto. el infierno tan temido del año pasado, del 2020, llegó en el 2021. Exactamente, sí. Para mí sí. De la mano, como están hablando ustedes, de la mano de las nuevas variantes, lo cual lo hace más peligroso. También de la mano de las vacunas, que son la esperanza de aplacarla rápido. Claro. En materia de vacunas, ¿cómo estás viendo vos lo que está pasando con AstraZeneca? En Argentina en particular y en Europa en particular. ¿En cuanto a la distribución o en cuanto Claro, en cuanto a los incumplimientos. Bueno, llevamos meses de este problema. Fue una guerra en Europa hasta que, bueno, Europa se puso dura con AstraZeneca y entonces recibieron más dosis. Ahora tenemos el gran problema de que el AstraZeneca hecho en India, que iba a ser la esperanza, India iba a ser el productor de vacunas para el resto del mundo. Y con la situación actual en India, los indios decidieron que no se exporta absolutamente nada, con cierta razón, y eso mete en problema a todo el resto del mundo. Bueno, hay dos noticias internacionales que, como el efecto mariposa, van a provocar efectos no deseados en la Argentina. Por un lado, lo que vos contás de India. India tiene la mayor cantidad de contagios hoy por hoy en el mundo. Dijeron, no saben qué, primero vacunamos a nuestra gente y después veremos a quién le vendemos la vacuna, siendo India la mayor fabricante de vacunas del mundo. Y por otro lado, China, que dijo, bueno, ¿saben qué? Ahora vamos a vacunar a 500 millones de habitantes y por un tiempo no van a salir más vacunas. De hecho, la vacuna Sinopharm, los últimos 2 millones para la segunda dosis llegaron esta semana y después habrá que esperar unos meses hasta que vuelvan otras dosis. ¿Esto puede afectar el ritmo de vacunación de la Argentina? Y sí, la vacuna de AstraZeneca está ciertamente afectada, que era la vacuna que en abril, mayo iba a cubrir esencialmente a toda la población argentina. Yo creo que la noticia de India es la fundamental, ¿no? Lo de China era más esperado. Tuvieron más suerte otros países en cuanto a que China no tiene contagios y entonces pudo posponer su vacunación, pero como decís, ahora quieren vacunar y va a ser complicado. Ernesto, lo de India fue una sorpresa. Sí, Ernesto, vos estás viviendo en Estados Unidos. ¿Cómo ves justamente que el país donde vos estás ejerciendo tu profesión libere la cantidad de dosis que tiene de AstraZeneca, ya que aparentemente no las van a necesitar? De hecho, comunicaciones de la Casa Blanca dijeron que lo más probable es que las vacunas de AstraZeneca no las necesiten. Sí, yo creo que ni siquiera se va a aprobar la vacuna de AstraZeneca, así que estoy seguro que se van a liberar, va a ser parte de un juego geopolítico, ¿no? Estados Unidos no va a dar así proporcionalmente a los que sean simplemente por lotería, ¿no? Va a negociar. Con la paradoja de que una parte se fabricaron o la mitad se fabricaron acá en Argentina, ¿no? Mirá que... Exactamente, sí, bueno, ese es el problema, ¿no? Y yo creo que en todo caso, y por lo que escuché esta semana, el gobierno argentino está tratando de presionar. Lo que pasa es que no tenés palanca para negociar ya, ¿no? En este momento, India puede negociar porque dice nuestra situación es tan terrible que se va a distribuir por el resto del mundo este problema, económicamente y sanitariamente. Europa, bueno, tiene un poder que nosotros no tenemos, con lo cual pudo negociar un poco más. El resto de los países nos quedamos sin palanca para negociar. Con lo cual, sí, este es un problema serio que realmente para mí era inesperado. Yo era un optimista de que entre abril y mayo la producción de vacunas se iba a incrementar grandemente y India iba a ser una gran parte de eso. También está Corea, que está fabricando la Sputnik. La noticia de que Argentina la va a fabricar, pero eso, ¿viste? Eso son 2-3 meses de aquí, ¿no? No es algo que vaya a ayudar hoy. Ernesto, te agradecemos mucho el contacto y te mandamos un abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes. Claro. Esto es lo que nosotros les venimos contando, ¿no? Les venimos contando
cuidado, no hay que confiar en el flujo de vacunas. Volvemos a marcar lo que marcamos todo el verano, el triunfalismo gratuito del gobierno. ¿Para qué se embarcaron en esa idea que van a llegar millones y millones de vacunas? Falta de mirada geopolítica. Se equivocaron. Vieron que ya nadie habla de que van a llegar vacunas, todo el mundo muy conservador, Ni de que se no van a dicen fabricar nada de que acá. van a llegar vacunas, porque así fue. Dijeron, van a llegar las vacunas Sputnik, millones y millones, son los que más se están cumpliendo, pero viene lento. La vacuna de AstraZeneca la estamos esperando, se pagó el 60% y la seguimos esperando. Sí, Rolando, ¿te acordás cuando yo te dije allá por diciembre que había problemas? Cuando justamente estaba en la discusión la vacuna Sputnik, que de hecho nos llegó la información y nosotros dijimos, es una buena vacuna, va a estar aprobada. Bueno, de hecho así fue y de hecho es la vacuna estrella de muchos países, inclusive Latinoamérica, exceptuando a Brasil. Están teniendo problemas, y te lo vuelvo a repetir, como en diciembre, están teniendo problemas con la producción del segundo componente, el famoso AD5. Por eso es que están llegando muchas primeras dosis. ¿Sí? Sí. Por suerte da un changüí de 3 meses. Sí, para esperar. Por suerte. Quiero volver a lo que decía antes de la comparación odiosa con Brasil. A ver, Brasil, en los diarios internacionales pueden entrar al diario que se les ocurra, en el idioma que se les ocurra, y en todo va a haber más o menos un consenso de que Brasil es un peligro. Lo dijo la Organización Mundial de la Salud, lo dijo el Washington Post. Un peligro, un caldo de cepas que se modifican, un estallido de casos. La crítica a Bolsonaro están estudiando llevarlo a juicio político por el manejo delirante, irresponsable que tuvo de la pandemia, enfrentándose con los gobernadores. Brasil es un caso único en el mundo de desmanejo y también de nuevas cepas y todo lo que generaron. Bueno, momentito, porque ya Argentina en al menos 2 de 3 índices preocupantes ya superó a Brasil. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía en el comienzo y lo quiero analizar un poco con el doctor Rodrigo Salemi y con Oscar Atienza, a quien tengo en una pantalla también. Pero quiero que repasemos esto. El famoso R, la tasa de reproducción del virus, venía más o menos paralela, Brasil encima de la Argentina, en un momento dado Argentina lo pasa. ¿Sí? Ahora vamos a ver la de los contagios, ¿sí? Donde más o menos también la misma situación. Casos diarios por millón de habitantes. Argentina y Brasil venían paralelos hasta que acá en Brasil arranca la famosa segunda ola que salió en los diarios de todo el mundo. Pero si uno lo analiza proporcionalmente, vean esto. Hay un momento donde la Argentina pasa a Brasil y tiene lo que nosotros registramos, el estallido de casos. La segunda ola de Brasil subió y permaneció alta. No hay nada para pensar que la segunda ola de la Argentina va a seguir estando alta, porque esto fue lo que pasó en estos 15 días acá. A partir del DNU empezaron a bajar los casos, pero quedaron altos. Esto no es para festejar. ¿Sí? Y si el gobierno decidió mantener el mismo tipo de restricciones, o sea que o seguirá acá o caerá un poquito, pero va a seguir alto. Le quiero preguntar a Oscar Atienza qué opina de esto. Él está en Córdoba. Y atención, porque Atienza hace 15 días nos había dicho cuidado con las clases presenciales, ahí cuando nadie lo decía. Doctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Rolando? Un saludo ahí al doctor que te está acompañando. Bueno, las comparaciones son odiosas, pero cuando uno desagrega la cantidad de contagios cada millón de habitantes o cada 100.000 habitantes de la Argentina y lo ve en comparación con otros países, es preocupante. Y claro, fíjate, por ejemplo, la comparación con Brasil que acabas de hacer. Brasil tiene 6.900 infectados por cada 100.000 habitantes y la Argentina tiene 6.650, es decir, estamos muy cerquita de Brasil. La diferencia entre Brasil y Argentina es que Argentina tiene 3 veces más cantidad de camas disponibles en hospitales con respecto a cantidad de población. Entonces, por ahí el colapso acá en la Argentina no se ve todavía porque tenemos un poquito más de espalda en cuanto a lo que es el sistema sanitario. Nuestro sistema sanitario es bastante amplio. Pero ahí lo que estabas describiendo vos, este aumento en la curva, que estamos viendo y que es muy peligrosa, extremadamente peligrosa, porque es una curva de tipo cíclica, que está afectada por 2 fuerzas que son tipo estacionales en este momento. Se va a agregar una tercera, ¿no? Una de esas fuerzas estacionales es la escolaridad, la presencialidad escolar, ¿no? Que se da en determinadas épocas del año, en donde tenés las vacaciones, etcétera, etcétera. Y la otra fuerza, digamos, variable estacional va a ser el clima, que la vas a tener la semana que viene. Con el frío.
O sea, a vos Claro, te preocupa no, el frío. Espera un cachito, Oscar, porque quiero ir a una información urgente, que es un comunicado de los médicos de Córdoba. Acá está. Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. Claro, yo les contaba en el comienzo del programa que atención con lo que pasa en Córdoba, porque Córdoba es, igual que la ciudad de Buenos Aires, una de las ciudades que menos restricciones tiene, pero tiene muy altos el número de casos en el día a día, ¿sí? Y el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba dijo en un comunicado que las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires marchan a la cabeza de un récord nacional diario de contagios y de muerte, ¿sí? O sea que están teniendo un disenso con la manera en la cual los políticos están encarando, yo diría que casi negando la potencia de los contagios. Sí, totalmente, Rolando. A ver, lo que está haciendo el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba muy acertadamente es un llamado justamente a la racionalidad y a la solidaridad. Bueno, pero nadie le da mucha pelota. La trágica situación límite de la disponibilidad de camas de terapia intensiva, no solo para la atención del COVID, sino también de otras emergencias que también producen muertes. Irracionalidad es parte de la realidad, ¿sí? Llegando a catalogar a las necesarias restricciones como infectadura. Oscar, te escucho, vos que estás en Córdoba. Bueno, mira, te doy algunos datos como para que tengas. Del total de internados en terapia intensiva en el país, que son 5.369, estos son datos de hace unos momentos, 1.169 están internados en Córdoba, en terapia intensiva de Córdoba. El 22% del total de internados de terapia intensiva de todo el país, el 22% son cordobeses. Mucho más que el proporcional de casos. ¿Cómo, perdón? Mucho más que el proporcional de casos. Claro, totalmente, totalmente. Mira, bueno, acá no se toma ningún tipo de medida. Acá hay vida totalmente libre, no hay ningún tipo de restricción. Las restricciones están en los decretos nada más. Después en la calle no los ves. Córdoba tiene 2.900 camas de terapia intensiva, ¿no? Casi la misma cantidad que tiene provincia de Buenos Aires, y están agregando 850 camas más en los próximos días. La proporción de pacientes COVID sobre ese total es de casi el 42%. La proporción, digo, y camas libres ya no hay en Córdoba. Pero esos son los números. ¿Es verdad que se está atendiendo a gente en los pasillos de los hospitales en Córdoba? Exactamente, eso es lo que te iba a decir. Ya tenemos hospitales como el Hospital Ferreira, que tiene dispuestos. Bueno, ahí está, si no le creen al doctor Atienza, estamos mostrando, mientras vos hablás, Oscar, una foto de la gente en los pasillos. Así es. Ese del Hospital Ferreira es un hospital PAMI de acá de la provincia de Córdoba. Es decir, eso ya es una realidad. La verdad que la situación en Córdoba es bastante compleja, ¿no? La cantidad de casos que tenemos acá es tremenda. Digamos, para que Córdoba sola tenga un 22% del total de casos del país, tenemos que estar en una situación bastante complicada. Espera un cachito, Oscar, nos vamos a ir a la pausa, enseguida volvemos con vos y seguimos analizando la situación de la provincia de Córdoba, porque nosotros acá, claro, en Ciudad de Buenos Aires, estudiamos el conflicto Gobierno Nacional, Ciudad de Buenos Aires y qué pasa con el colapso sanitario, pero lo de Córdoba parece que es peor, enseguida volvemos. Recién les estábamos contando lo que está pasando en Córdoba, donde los médicos le están diciendo al gobernador y también avisando sobre la situación general en la Argentina, lapidario comunicado, pero entre las cosas que dice, destaca también que dice que los médicos debemos afrontar la trágica decisión de quién vive y quién muere. Oscar Atienza, en Córdoba, ¿se está eligiendo dramáticamente esta situación terrible de a quién le sacan el respirador, a quién se lo ponen también allá? Mira, todavía no, pero estamos a un paso de eso, a un paso. Te diría que no más de 3 o 4 días de esa situación, porque ya no hay camas de terapia intensiva. Ya se empezaron a habilitar algunos de los hospitales modulares. La situación es tan compleja, creo que ahí interviene un poco el Consejo de Médicos, porque acá tenemos 58 profesionales de la salud fallecidos por la pandemia. Es decir, no es una cifra menor. Todos los números acá en Córdoba están multiplicados por 2 o 3 en referencia o comparando con otros lugares del país. Córdoba es muy grave la situación. En breve yo creo que ya hay un protocolo que tienen del Comité de Ética que explica cómo se tiene que tomar la elección en el caso de tener que decidir. Y esa decisión es la que tienen miedo los médicos de tener que empezar a tomarla, porque esa después la cargas en tu conciencia toda la vida. Oscar, muchísimas gracias por el contacto. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, que anden bien. Hasta luego.
Y antes de irnos, escuchen esta historia. El muchacho era un joven asesor del último titular de la aduana de los tiempos de Mauricio Macri. Y hoy está preso. Felipe Viramonte Noguer. ¿Cómo surge esta historia? Bueno, por la investigación de la PSA respecto del contrabando de teléfonos inteligentes de iPhone. O sea, era un asesor de aduana que se dedicaba al contrabando. Bien, estaba en el rubro. No solo eso. También aparece en la causa de espionaje ilegal. La AFI, durante el gobierno de Mauricio Macri, le entregó 120... Acá está el Viramonte. La AFI, te decía, le entregó 120 teléfonos encriptados a distintos personajes vinculados con el gobierno, desde Federico Pinedo a Germán Garabano, a Gianfranco Macri, también a Daniel Angelici y también a este señor. O sea que si le daban un teléfono encriptado, el señor era importante. En el listado figura el nombre de la persona y la repartición. La repartición decía AFIP. De los 120 había 3. ¿Sabés quiénes eran los otros 2? No. Abad y Cuccioli. Los número 1 en cada uno, primero y después. Y el tercer teléfono encriptado... O sea que este era el hombre de confianza de Dávila se llamaba el titular. Exactamente, Dávila el titular. También hay que decir que este muchacho era de un partido, heredero de un partido de la dictadura, y era candidato a concejal en San Isidro. ¿Sí? Candidato a concejal en San Isidro. Hoy está preso, trabajaba para la aduana y era un asesor del director de aduana, y hoy está preso por contrabando. Por contrabando. Pero no contrabandeaba cualquier cosa. Traía teléfonos caros. La vamos a hacer, la hacemos bien. Es un hombre de San Isidro, tiene que contrabandear cosas buenas, caras. Ahora, menos mal que estos eran los honestos, ¿no? ¿Sabés que aparece en la causa por espionaje? Saltan los teléfonos estos porque aparecen este señor en comunicaciones telefónicas donde presuntamente, porque la investigación todavía está en curso y ahora llegó a Comodoro Pi, con lo cual se calmó bastante toda la efervescencia, aparecía avisando los lugares donde iban a ir a allanar. ¿Qué se sabe de la Corte? ¿Alguna novedad? ¿Cómo la ves? La Corte hizo hizo lo que te anticipé. Hizo la gran Corte. La semana pasada. Mandó todo al cajón. Lo último que tenemos es, como se sabe, el dictamen de Casal, que básicamente tiene 3 puntos. Por un lado, lo que tiene que ver con la autonomía de la ciudad, que eso es una jurisprudencia, si se quiere, pacífica de la Corte de los últimos tiempos. Que considera que la ciudad es una provincia. Con lo cual, claro, le da esa jerarquía constitucional y me parece que en ese sentido la Corte podría llegar a resolver favorablemente en ese aspecto, ¿sí? Después, como decíamos hoy más temprano, según en el dictamen hace referencia a que en el decreto no se demuestra que el aumento de contagios tenga que ver con las clases o que el aumento en la franja etaria... No se demuestra, pero eso es una discusión sobre no se ponen de acuerdo los epidemiólogos. Se van a poner de acuerdo los jueces. Pero además, a ver, es cierto que el decreto no tiene referencias, por eso esa es una de las cosas que estarían corrigiendo en este nuevo decreto. Con este nuevo decreto. Acaba de salir el DNU, muchachos. Una cosa es que el decreto no tenga una referencia, otra cosa que no sea cierto. Claro. ¿Sí? Que son dos cuestiones totalmente distintas. Este es el nuevo DNU, no tenemos tiempo de leerlo porque nos estamos yendo, pero este es el nuevo DNU del día de hoy, que dispone que por 21 días, palabras más, palabras menos, continúan las restricciones que se había tomado en el cuestionado DNU, que se está discutiendo en la Corte Suprema. El Gobierno Nacional prorroga por 21 días esto. Lo que también dice es que va a mandar al Congreso, ¿sí? Va a mandar al Congreso un proyecto de ley para que los parámetros sanitarios que se establecen en este DNU sean ley y haya 4 niveles epidemiológicos para definir y que en función de la cantidad de casos cada 100.000 habitantes de los últimos 14 días, en función de la cantidad de camas de terapia intensiva y en función del índice de contagiosidad, el famoso R, bueno, se va a definir ya directamente con parámetros matemáticos cuando una ciudad o una provincia pasa a estar en estado de alerta epidemiológica.